Por eso. Sí, sí. O aquí o, pero no. Sí, sí, sí. Sería otro día. Por eso, otro día. Otro día. Como tantas que hemos hecho. Efectivamente. Tantas que hemos hecho. Bien, yo para darte tiempo a que respires. Presente un palmito de María José Catalá-Ugos. La alcaldesa. Mira lo que Bien, como vamos un poquito retrasados, vamos a seguir. Ya tenemos aquí a Juan. Ya he informado del mecanismo de esta tertulia. Y bueno, lo que había que darte y pues esto también es un poco de relleno hasta que así. Bien, a Juan lo conocéis todos, creo que todos. Juan García Santandreu, primero darte las gracias por estar aquí con nosotros y dedicarnos un tiempo. Y contaros brevemente de él, porque también es de obligado cumplimiento, una breve presentación. Juan nace en el año 60 en Valencia, fue presidente en su día del sindicato SEU universitario. En 1963 te conserva bien, pero yo sé la verdad porque lo conocía antes de eso. Bien, funda el colectivo Alternativa Universitaria de la Asociación Valenciana de Profesionales Universitarios. En 1994 es nombrado presidente del Grupo de Acción Valencianista y en el año 94 también es secretario general de la Federación Coordinadora de Entidades Culturales del Reino de Valencia, de la que es presidente en la actualidad. En el año 97 logró movilizar a más de 500.000 personas, insisto, 500.000 personas de valencianos en contra del nacionalismo catalanista, pues eso, en la mayor manifestación que se ha conocido en Valencia a ese respecto. En el año 1998, redacta Manifiesto del Nou Valencianisme, que dio origen a la creación de la Fundación Nou Valencianisme, la cual sirvió de embrión para la constitución del partido político Coalición Valenciana, o sea que fue de los fundadores y de Coalición Valenciana. Ya en noviembre de 2017 conoce a Santiago Abascal y en el 18 se afilió a Vox. Ahora, como has conocido a nuestro presidente Rafael Hernández, que es más alto y más guapo que espero que te afilies también. Voy a afiliar, yo pago la cuota. Es que hoy Juan es el cumpleaños de Rafa, es el mejor regalo que le puedes hacer. Bien. Juan es autor de 14 libros sobre historia de Valencia y del constitucionalismo español. El más conocido de ellos, Breve Historia de Valencia, ha tenido una tirada de hasta 50.000 ejemplares. El último, sobre el posible origen valenciano de Cristóbal Colón, es precisamente el que nos ocupa, y del que vamos a hablar a continuación. También debo destacar que Juan ha tenido la gentileza de obsequiar a la asociación con este libro, y que lo tenéis a vuestra disposición a un muy barato precio, no me sale la palabra, y eso lo podéis obtener hasta la dedicatoria del autor. La relación de Juan con Valencia viene pues de antes. Nosotros hemos participado, hemos ayudado y hemos apoyado pues todas las acciones que se han hecho y viceversa. Y Juan también ha participado y ha colaborado con nosotros. Una de las cosas, de las últimas colaboraciones que yo recuerdo, fue la conferencia que diste en el local nuestro sobre las claves del pacto de la AVL, cómo se rindió la Generalitat al catalanismo. Yo tengo que decir que a mí me impresionó, sinceramente me impresionó esa conferencia, porque bueno, descubrí cosas que yo había estado viviendo como si estuviera idiota, ¿no? Y al final lo que resultaba, una pena que no la pudiéramos grabar en ese momento, porque técnicamente no podíamos, pero valdría la pena repetir, porque el darse cuenta, yo hablo ya con un tema personal, el darse
darse cuenta de que todo este destrozo al movimiento valencianista tiene el origen en en este caso el Partido Popular, pues es muy triste. Es muy triste porque no son ordenados. Bueno, para mí fue doloroso, porque yo me acordaba a veces cuando iba a votar todavía, no con ilusión, pero sí votaba al PP. Yo esto lo repetiría y es una pena que no pudiéramos en su momento, porque me pareció muy divertido. Y con esto ya no digo nada más, simplemente decir que hoy nos ocupa, pues eso, la presentación de este libro. Yo tuve también en su momento, cuando me lo dijiste, asistí a la reunión. Nosotros algunos nos quedamos sobre Colón en que la genovés, un poco más, y ya nos seguimos adelante, y ahora pues nos explicarás con todo eso. Y dicho eso, pues tiramos adelante. Adelante. Disculpad por el retraso, poner el cronómetro, porque ya sabéis que yo soy un rollero total, y concretamente en el tema de Colón soy un friki. Y como llevo muchos años ya con este tema, luego cuando termino de hablar, la gente que tiene confianza me lo dice: menudo rollo nos ha soltado, nos has apabullado un montón de datos, y es que es lo que no quiero hacer. Pero uno tiene esa incontinencia emocional, y cuando uno es friki de una cosa, pues se pinta el pelo de rojo, y a mí me pasa con eso. Bueno, para lo que vamos. Este libro, que está a punto de ya pasar a la historia, porque va a salir ya su segunda edición, bueno, pues será un pequeño recuerdo de los primeros estudios que yo hice sobre Colón, sobre el Cristóbal Colón catalán, porque aquí quien va a ganar la batalla, ya os lo digo yo, va a ser el Cristóbal Colón catalán. El Cristóbal Colón catalán, nacido en Valencia, porque eso es lo que va a decir la versión oficial en el mes de octubre de este año. Yo os voy a intentar resumir todo esto. Yo en el año 92, cuando era secretario general de la coordinadora, participé en la exhumación de los restos de Luis de Santángel en la capilla de los Santángel del monasterio de la Trinidad, redacté el protocolo de colaboración entre patrimonio cultural y bueno, y la Diputación, las monjas clarisas, he sido abogado de las monjas clarisas, donde está enterrado Luis de Santángel, que fue el que dio el dinero para la conquista de Colón, de Cristóbal Colón de América. Y entonces, pues desde entonces le he venido siguiendo el tema del asunto. Se nos ha vendido siempre de que, bueno, pues que la reina Isabel empeñó, otros dicen que vendió su corona y sus joyas para pagar el viaje de Cristóbal Colón a América. Y esto, que es muy bonito, que queda muy romántico, etcétera, etcétera, no es verdad, pero era parte de un argumento político muy importante entre las tensiones que había en el siglo XV entre Aragón y Castilla. Aragón y Castilla siempre han estado en guerras, constantemente. Incluso en vísperas del advenimiento de la unión dinástica y de la unión territorial entre Aragón y Castilla, pues tuvieron sus guerras con Alfonso el Magnánimo, etcétera, etcétera. Y el descubrimiento de América fue también un motivo de enfrentamiento entre Aragón y Castilla, hasta el punto de que, en efecto, la reina Isabel no tuvo que empeñar sus joyas para pagar el viaje de Colón, porque ya las tenía empeñadas, con lo cual verdaderamente el viaje no lo pagó Castilla, que este es el tema. El enfrentamiento está entre Castilla y Aragón, llevado a la historia a través de circunstancias pues que pueden ser anecdóticas, pero que son el reflejo de esa pugna entre los dos estados de esa gran monarquía que era la monarquía de, bueno, los Trastámara y tal. Y entonces es muy interesante saber pues que Castilla enarbola el descubrimiento diciendo que fue la reina la que pagó con sus joyas, cosa que no fue verdad, otras cosas, porque la reina ya las tenía empeñadas para el descubrimiento, pero para la guerra de Granada.
y además las tenía empeñadas en la Catedral de Valencia y la tenía empeñada también en el Ayuntamiento de Valencia. Es decir, la reina Isabel, a quien verdaderamente tenía como tesoreros, es decir, Castilla tenía como tesoreros, era a gran parte de los ricos hombres del Reino de Valencia que pertenecían a la corona de Aragón. Y les habían prestado, y se empeñó la corona por 300.000 maravedíes, etcétera, etcétera, en su época, para la conquista de Granada. Con lo cual la reina, cuando le dijo Colón a ella y a Fernando el Católico que había que conquistar América, la reina le dijo que no había ningún. De ahí viene el momento en que Cristóbal Colón se tiene que ir y Luis de Santángel, que era el escribano de relación de Fernando el Católico, es decir, el escribano prestamista, administrador económico de la corona de Aragón, valenciano, de origen aragonés, pero valenciano, nacido en Valencia, sus padres, y él, pues, fue el que puso 1.200.000 maravedíes para conquistar América. Con lo cual, verdaderamente, la conquista de América fue el proyecto de un hombre que ya veremos si era catalán, si era valenciano o era genovés, pero fue una empresa, por supuesto, española. Por supuesto, española durante el mandato de los Reyes Católicos, pero como verdaderamente esa unión de esos dos estados, o de esos dos reinos, se acababa de producir, y además venían de un montón de siglos de enfrentamiento, pues al final hubo una gran rivalidad de ver quién se quedaba en el tema de la conquista de América. Entonces surgió lo de la corona, surgieron un montón de cosas. Cuando llegó Colón, que hizo su diario de a bordo, cuando llegó Colón, visitó a los reyes que entonces estaban en Barcelona. Y entonces les entregó el diario de a bordo. Y en el diario de a bordo Colón cuenta, desde el día 2 de agosto hasta su llegada a Portugal y a España, a la vuelta en el mes de marzo del 1493, pues cuenta la historia de lo que ha ocurrido. Entrega ese libro, el diario de a bordo, y a partir de entonces, como críos, Aragón y Castilla empiezan a ser así. Uno que quiere el diario de a bordo para aquí y otro no lo quiere el diario de a bordo para allá. ¿Por qué? Porque verdaderamente cada uno quería hacer patrimonio histórico de esa conquista, por esa rivalidad que existía entonces. Yo creo que ahí la que verdaderamente estaba por encima de todo esto era la reina Isabel, pero también Fernando, que lo hizo con mucha generosidad, que fue el verdadero protagonista, porque era el rey de Aragón, y verdaderamente quien pagó el viaje fue Valencia, y su gran protagonista, el descubridor, probablemente también nació en Valencia. Yo insisto en que es un proyecto de Cristóbal Colón, es un proyecto aragonés, liderado por aragoneses, financiado por aragoneses de Valencia, Luis de Santángel, pero que verdaderamente es una hazaña histórica de España en el momento fundacional como nación moderna. Y eso es una cosa curiosísima porque se lleva totalmente a los libros y al diario de a bordo. Cuando Cristóbal Colón entrega el diario de a bordo a Castilla y Aragón, todo el mundo empieza a falsificar el diario de a bordo. Y ahí es, yo que me he leído el diario de a bordo varias veces, y es donde he descubierto al Colón valenciano. Al Colón que escribe, bueno, es una copia que hace Bartolomé de las Casas del diario original de Colón. Encuentra un valenciano que está escribiendo en castellano, pero que dice Coñina, Almarraixa, Son Sabellaná. Eso no es castellano. Eso no es castellano. Y entonces, esa aportación de un hombre que en un texto en castellano no es capaz de traducir
el sentido original del autor original, que era Colón, entonces te das cuenta de que verdaderamente estamos ante un hecho propio del enfrentamiento entre dos estados. Bartolomé de las Casas, todos sabemos que es un fabulador, es un mentiroso, es un manipulador. Fue además un hombre que vivió, aunque luego salió contra Colón y contra los reyes católicos, acusándoles de esclavismo, pues era un hombre que tenía una encomienda, que trabajaba con esclavos, etcétera, etcétera, pero fue un gran fabulador en una época donde se fabulaba y se mentía con muchísima naturalidad. De hecho, cuando uno lee a Bartolomé de las Casas, la transcripción que hace en Historia de las Indias, en la Historia de la Conquista, del diario de a bordo, es tan burdo que empieza diciendo: el martes 16 de octubre, ¿verdad es que algunos árboles eran de la naturaleza de otros que hay en Castilla? İyi bileyim, yok şeylik cevaplar. Ben yapıyorum. Şey yapıyorum. Senta allí un cuarto. Entonces, lo que está ocurriendo es que todo lo que dice Colón, al final, en el texto copiado por los copistas y censores castellanos, todo lo comparan con Castilla, y todo el libro, el diario de a bordo, que transcriben los censores y copistas de la Corona de Aragón, todo lo comparan con Aragón. En aquella época, Castilla era también Galicia, eran también las provincias vascongadas, pero si leemos el diario de a bordo de Castilla, todo Colón lo compara todo con Castilla, y habla de la frondosidad y de la riqueza, de la exuberancia de Castilla. Eso es así un poco raro, ¿no? Es así un poco raro. Pero luego, cuando vamos a los textos directos de Colón, Colón no lo compara en absoluto con Castilla. Entonces yo en el nuevo libro aporto una comparativa de los textos castellanos y de los textos manuscritos o copiados directamente de los originales de Colón, donde Colón todo lo compara con Valencia. Todo lo compara con Valencia. A los que me conocéis, bueno, o habéis venido a mi conferencia, sabéis que una de las cosas más apasionantes para mí fue conseguir una copia de este libro, que es un facsímil de lo que se llama el libro copiador, editado por el Estado español en el año 1992 con motivo del 500 aniversario de la conquista de América, donde se reproducen 9 cartas de Cristóbal Colón. En las 9 cartas de Cristóbal Colón, directas de Cristóbal Colón, no de Bartolomé de las Casas, que había recibido los textos copiados, censurados por parte de los copistas de Castilla, Cristóbal Colón dice cosas tan bonitas como estas que están aquí y que en mi libro están fotografiadas y transcritas. Y dice que aunque otra cosa de provecho nos hubiese, sino estas tierras tan hermosas, que son tan verdes y llenas de arboledas y palmas, y que llevan ventaja a las huertas de Valencia por mayo, se deberían mucho estimar. Y en un puerto al occidente fondeó la armada y cogieron muchas variedades de peces, como caballos, lenguados, sardinas y sábalos. Vieron halcones, vides silvestres. Algunos fueron cristianos al oriente a ciertas casas bien fabricadas, según costumbre de los indios, las cuales tenían la plaza y la salida hacia el mar una calle muy ancha, con torres de cañas a los dos lados, y a lo alto estaba tejido con bellísimas labores de verdura, como los jardines de Valencia.
Bueno, o sea, en este libro, que es una transcripción exacta, está editado por el Estado español y está prologado, el estudio lo hizo Romeu de Armas, entonces era el presidente de la Real Academia de la Historia, y de Consuelo Varela, que es una de las grandes eruditas y colombinistas. Todo lo que hace Colón y todo lo que se transcribe directamente de Colón hace referencia a Valencia. Y entonces, ¿cómo es posible que un hombre que en ningún sitio se dijo que había nacido, vivido, estado, pasado por Valencia, todo, absolutamente todo lo que era de su directa escritura hacía referencia a Valencia, mientras que el resto de textos, todo lo que había pasado por parte de las Cortes castellanas, todo hacía referencia a Castilla. Yo hago una comparativa de todo eso para que se vea verdaderamente que todo, además, lo que escribe Castilla, no lo escribe en primera persona, sino lo escribe en tercera persona. Dijeron también de la hermosura de las tierras que vieron, que ninguna comparación tienen las de Castilla, las mejores en hermosura y en bondad. Y el almirante así lo veía por lo que las ha visto y por las que ha tenido como presentes. O sea, está hablando, fijaros, en tercera persona. Está escribiendo el censor de Castilla, el copista. Y entonces, en vez de hablar en primera persona, habla en tercera. Pero además no se refiere a Valencia, no se refiere a Colón, sino que todo se refiere a Castilla. Bueno, esto es una anécdota que es la expresión, la exposición, la manifestación de esa rivalidad que existía entre Castilla y Aragón, entre los dos reinos, fruto pues, de muchísimos años de enfrentamientos entre las dos cortes, y que luego, pues con el paso del tiempo, evidentemente se fue resolviendo con la unificación no solo dinástica, sino territorial y política en torno a la soberanía de los Trastámara españoles, y que inauguró pues, lo que conocemos como el Estado. Este rollo que os vengo yo a decir y a contar, ¿a razón de qué? A razón de que en el año 2003 el Departamento de Antropología Forense de la Universidad de Granada y el Centro Pfizer Genio de Granada, que es un laboratorio importantísimo, empezaron a estudiar los huesos de Cristóbal Colón que están sepultados en Sevilla, en la Catedral de Sevilla. No solo las de Cristóbal, sino también las de su hijo Hernando, su segundo hijo, que también está en la catedral, y las de el hermano de Cristóbal Colón, que estaban en la cárcel. ¿Y esto con qué fin? Pues para averiguar si verdaderamente los restos que estaban en el sepulcro de Colón eran los de Colón, cruzando los ADNs, el mitocondrial y el cromosoma Y, entre los tres se puede comparar perfectamente, y entonces salió que en efecto quien estaba enterrado en la catedral era Cristóbal Colón. Pero fueron a una cosa muchísimo más interesante, y es lo que puede ser trascendental y puede hacer que yo deje de ser un friki, sino uno de los adelantados en la defensa del Colón valenciano. Y es que precisamente en aquella época ya llevábamos 10 años con el Colón catalán. Había surgido un Colón catalán, como habían surgido con Celso García de la Riega y Luis de Ulloa a principios del siglo con el Colón gallego, que se llamaría teóricamente Pedro Madruga, pero verdaderamente era Cristóbal Colón, con un hijo. Bueno, hay un montón de colones, pero al final surge un Colón en Cataluña, que es Joan Colón y Bertran, nacido en 1414, que teóricamente iba a ser el que científicamente se iba a revelar como el auténtico Colón. Y esto lo hace Luis Ulloa a principios de siglo y se retoma después de la Guerra Civil, y en el año 62 Òmnium Cultural crea el Centro Colombino. Bueno, pues en el año 92
el presidente del centro colombino, que se llama Francesc Salvardaner, que luego ha sido candidato de Esquerra Republicana, pues dice que el autor Joan Colón y Bertran era el auténtico Colón y que Colón verdaderamente había salido no de Palos de la frontera de Huelva, sino que había salido de Palos de Gerona. Bueno, este hombre, que no es historiador, que es arquitecto, luego se ha revelado después de 35 años como el hombre que más sabe de Colón. Y me podréis decir, oye, ¿pero cómo es posible que un tío que te da igual? Pues mirad, yo cuando empecé a estudiar a este hombre que decía estas cosas del Colón catalán, etcétera, etcétera, pues lo hacía pues con el desprecio natural